episodio de hoy me di el gusto de mantener una excelente charla con el científico Néstor Carrillo. Néstor recibió el premio CONEX de Platino en el año 2013, pero por sobre todas las cosas lo admiro desde joven porque fue profesor mío de biología molecular en el cuarto año de mi carrera. Cuando él era mi profesor me llamaba profundamente la atención cómo él era capaz de relacionar lo que nos tenía que contar de biología molecular con historias de científicos, casualidades, excentricidades de la historia y un largo etcétera. Tanto era así que muchos de mis compañeros y yo íbamos a sus clases de consulta nada más que para escucharlo hablar como quien va al teatro. Hoy tuve el privilegio de sacarle provecho a esa habilidad de Néstor cuando le pedí que me cuente su curiosidad de la ciencia. Él eligió a personajes que fueron consagrados y al mismo tiempo estuvieron encerrados en el pensamiento de su tiempo. Y la charla derivó en un análisis espectacular de ciencia, historia y epistemología. Escuchen a Néstor porque la verdad que todo lo que tiene para decir es súper interesante. Me gustaría comentar algunas sobre quien es para mí en este momento probablemente el más grande ídolo desde el punto de vista científico, que es Darwin. No va a ser la primera vez que en este podcast se habla de Darwin y de una cuestión que tiene que ver con el hecho de que para mí fue el más grande biólogo del siglo XIX, por delante de Pasteur y de otros grandes biólogos de ese momento que verdaderamente hicieron una gran profilaxis dentro de la biología. Eh, A título personal, yo tuve otros ídolos científicos antes de Darwin porque yo accedí tardíamente al trabajo de Darwin, no durante mi formación académica. En este contexto siempre está la cuestión de que, bueno, por supuesto, Darwin introduce lo que sigue siendo actualmente uno de los grandes paradigmas de la biología, que es la teoría de la evolución, pero mecanísticamente está equivocado. Esto, lejos de disminuir su figura, para mí la engrandece porque muestra de alguna manera cómo es la cocina de la ciencia. Y hay una anécdota que me gusta en este contexto que tiene que ver con la genética. O sea, Bernardo, en el momento en que se redescubren las leyes de la genética, y haciendo un poco de historia, las leyes de Mendel son publicadas en 1865, o sea, 6 años después sobre el origen de las especies de Darwin, pero pasan enteramente desapercibidas hasta el año 1900, exactamente, en el cual, en el mismo año, De Vries en Holanda, Correns en Alemania y Schermak en Rusia, eh, redescubren, por así decirlo, las leyes. A esta altura, tanto Mendel como Darwin habían fallecido. Y hay una idea, en los primeros años, cuando se redescubren las leyes de Mendel parecen completamente incompatibles con la noción de evolución. Justamente porque la idea de Darwin era de que la fuente de variación de las especies era la selección natural. Y en realidad no es así. La fuente de variación es la genética. Básicamente, las mutaciones que se producen durante las recombinaciones y que la selección natural, en todo caso, bueno, por hoy existen varios tipos definidos, dirigida, normalizadora, etcétera, pero actúa sobre estas variaciones de alguna manera seleccionando aquellas que tienen algún tipo de valor favorable o manteniendo aquellas que de momento tienen un valor neutro y que en el futuro pueden ser. Esta ignorancia de las leyes de Mendel, que Darwin podría haber conocido, que Darwin y otros biólogos de su tiempo siempre se atribuye al hecho de que Mendel era un oscuro monje checo que no formaba parte del mundillo académico, lo cual es cierto, pero esto es cierto, pero no es cierto que el trabajo de Mendel no haya sido publicado. Primero fue publicado en alemán, que era una de las lenguas, en el siglo XIX, una de las lenguas cultas de la ciencia. En esa época, eh,
digamos, el inglés no era la lengua franca de la ciencia, o el mal inglés, qué sé yo, que es lo que normalmente usamos para comunicarnos en ciencia. En ese momento el francés y el alemán también eran lenguas muy importantes, y esto fue publicado en alemán porque la República Checa no existía. O sea, Mendel trabajaba en el ámbito político del Imperio Austrohúngaro, donde la lengua oficial era el alemán. Toda persona culta tenía que hablar alemán porque esa era la lengua de los funcionarios, simplemente, y de los profesores y cosas por el estilo. Así que fue publicado en la revista de lengua alemana y leído. Y de hecho está incluido en la Botánica de Focke, que era el libro de botánica más importante de su tiempo, y esto está detallado, simplemente está verdaderamente correctamente tomado ahí y sin ningún tipo de comentario. Claramente Focke tampoco entendió que sí, la importancia. La anécdota es que cuando se exhuma la biblioteca de Darwin, la botánica de Focke está en su biblioteca y tiene anotaciones manuscritas de Darwin comentando los resultados de Mendel con signos de pregunta, ¿no? O sea que literalmente Darwin sí accedió de alguna manera, probablemente superficialmente, ¿no? A pesar de que él era una persona eh, tan observadora. Hay otros descubrimientos, fuera de, si bien su nombre ha sido asociado al origen de las especies, hay otros descubrimientos fundamentales en biología que Darwin también hizo, simplemente o mediados a través de la observación. Eh, pero la conclusión es que simplemente Darwin no lo entendió. No estaba madura los tiempos para esto, ¿no? Y de hecho, Claro. cuando se redescubren las leyes de Mendel, en el año 1900, nadie sabe dónde poner, verdaderamente. No hay, y esto de alguna manera me parece que ilustra algo que Golombek siempre dice, ¿no? Que la ciencia la hacen las personas y las personas trabajan en el marco conceptual de su tiempo, ¿no? Es muy difícil escapar de esto, ¿no? Entonces, un conocimiento no solamente para convertirse verdaderamente en conocimiento y pasar el estadio de mero dato, de ser nada más que un dato, necesita un cuerpo teórico al cual ser asociado. Necesita integrarse de alguna manera en el cuerpo teórico de su tiempo. Y esto es lo que no ocurrió de alguna forma con las leyes de Mendel, ni siquiera para la persona que probablemente podría haber sacado el mejor partido de ellas y convertir y presentar Claro, una teoría de la evolución completamente redondeada. claro. No estaban los tiempos para esto, ¿no? O sea, después de 1900 hay un desarrollo vertiginoso de la genética, ¿no? Fundamentalmente la genética de poblaciones, Morgan, las mutaciones inducidas, pero verdaderamente la integración con la teoría de la evolución no ocurre hasta muy avanzado el siglo XX con la teoría sintética, la nueva síntesis, ¿no? Con Dobzhansky y toda esa. Esta es la anécdota que me parece interesante porque aborda de alguna manera una de las personas que más me ha producido más admiración y envidia en mi carrera. Y, y porque, bueno, también me da su dimensión humana, como hay montones de anécdotas al respecto, de cómo toda su vida se planteó dudas, trató de responder las dudas que iban a, trató de imaginar cuáles iban a ser las dudas los cuestionamientos eh, eh, de otros biólogos y responderlas. Pero esto me parece una cuestión particularmente interesante de la historia de la ciencia, porque esto nos enseña también eh, a que, bueno, todo el mundo comete errores, todo el mundo se equivoca. Otro este, de mis grandes ídolos, que fue Pauling, creía que el fuente que la molécula de la herencia era una proteína, no el ADN. Este, bueno, Einstein no creía en un Dios que juegue a los dados, aunque la mecánica cuántica estaba explicándolo todo en ese momento, Ya se demostró simplemente no lo podía ver. a nivel subatómico sí, sí realmente pareciera que juega los dados posta. Así es, Eh, o por lo menos esa es la interpretación que tenemos, ¿no? Eh, sí, igual, bueno, justo te hago comentarios sobre Einstein porque estuve hace poco leyendo sobre eso, que es muy interesante porque él estaba convencido de que todo lo que
el azar que está en la mecánica cuántica, Einstein siempre lo pensó como que en realidad era una cuestión epistemológica. Sí, No es sí, que hay azar, la naturaleza no es azarosa, simplemente es que nosotros no la estamos comprendiendo lo exacto. suficiente y pensamos que es azarosa. Pero hoy en día, a medida que más avanza la ciencia, parece que es parte de la naturaleza intrínseca, que es que realmente azarosa posta. Y Bueno, que sí, claro, o ¿no? sea, a ver, de alguna manera en este sentido, Einstein fue mi primer ídolo, antes que Darwin. Ya te digo, por esta cuestión, en cierta manera, de que los primeros años en la facultad eran pura físico-química, ¿no? Entonces, Ujú, eh, no tenía mucho acceso ni siquiera a la bioquímica. En ese año mágico de 1905, en el cual Einstein publica sus tres trabajos de premio Nobel, el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano y la relatividad especial. Sí, increíble, eso era algo que cuando era estudiante me parecía inconcebible. Junto con otros 7 u 8 trabajos menores, ¿no? A ver, en ese contexto, quizás Einstein es el último físico clásico, ¿no? ujú. Y esto tiene que ver con una pregunta que naturalmente siempre uno tiende a hacerse, en el sentido de que, bueno, esto que nos parece o que tiene una forma tan contraintuitiva, ¿es producto de que así es la naturaleza o es simplemente una cuestión de nuestra incapacidad eh, eh, de comprenderlo por la propia estructura que tiene nuestra mente, ¿no? La forma en que nos relacionamos con el mundo exterior. Eh, Sí, y es tiene, curioso el hecho de que Einstein, bueno, me parece también un ejemplo interesante, una anécdota interesante en ese sentido, porque eh, la idea inicial de la relatividad especial, que es que la velocidad de la luz es independiente del marco de referencia, es completamente contraintuitiva. Va contra toda la física clásica desde Galileo en adelante, que ahora Einstein simplemente durante toda la física clásica intenta manejar eh, esta aparente paradoja con todos los recursos de la física clásica. Plantea la existencia de un medio elástico para explicar que la luz es una onda, un medio elástico como el aire, como el aire es el medio elástico del sonido, el éter sería el medio elástico del. bueno, Y sí, Einstein rompe con justo, eso haciendo una cosa muy sencilla, que es decir, bueno, vamos a asumir algo que es completamente contraintuitivo, y es que la velocidad de la luz es independiente del marco de la velocidad con que se mueve el observador. Y veamos a dónde nos lleva eso. Ahora, cuando los mecánicos cuánticos dicen, bueno, ahora vamos a suponer que esto en realidad se rige por las reglas del azar, a él le parece mal. Esto muestra que aún los grandes hombres cometen errores, ¿no? O sea, sí, o son bueno, prisioneros del pensamiento de su tiempo. justamente Perdóname, iba a hay un comentarte ejemplo esto. de esto en Argentina, que tiene que ver con Leluar, que para mí también ha sido el más grande bioquímico argentino, que fue increíblemente original a la hora de diseñar experimentos. A diferencia de tu homónimo Bernardo Huse y de otras personas, eh, bueno, Leluar estaba en contra de la biología molecular, no porque estuviera en contra epistemológicamente o ontológicamente, estaba en contra de que se invirtiera plata en eso, consideraba que era un desperdicio que verdaderamente no la vio. Se le escapó la liebre, como dicen. Eh, Te quiero hacer este comentario, te agradezco porque, bueno, contaste dos historias, bueno, tres historias con la de Leluar, Darwin, Einstein y Leluar, y lo que podemos concluir es que todos son prisioneros de su tiempo y que básicamente es muy difícil escaparse del paradigma actual en el cual el científico desarrolla su ciencia. El caso de Einstein, que él también defendió la existencia del éter durante mucho tiempo, Ujú. demuestra que, al igual que Darwin, que leyó la ley de Mendel y no pudo comprenderlas del todo porque era prisionero de su tiempo, bueno, Einstein es otro científico completamente consagrado que estuvo equivocado en algunos aspectos. Y hay muchos más. Y de hecho, porque yo estaba pensando mientras vos hablabas, siempre busco disparadores que me lleven a hacer nuevos capítulos para el podcast. Por ejemplo, cuando estuve hablando con Alberto Rojo,
decía, bueno, voy a hacer un episodio que haga un raconto de todos aquellos científicos que son científicos y artistas al mismo tiempo, en Ujú. paralelo, que bueno, Alberto Rojo es un ejemplo Un clarísimo, ejemplo, claro. eh, y yo le nombré a otros, como por ejemplo Brian May o William Herschel, Sí. y él estuvo nombrándome otros más. Y recién estaba pensando en científicos que a pesar de haber sido consagrados, estuvieron muy equivocados en su época en algunos aspectos, Ujú. pero pienso que eso en realidad no podría dar lugar a un episodio del podcast, porque creo que les pasa a absolutamente todo. No debe haber ningún científico que en algo no esté equivocado o que en algo no sea prisionero. Fíjate que nombraste tres y cuando uno escarba un poquito nomás, se da cuenta que en algo le tuvo que haber errado completamente. Y eso es bastante increíble, como en la antigüedad era, me parece que aún más, aún era más difícil patear el tablero. Y voy a poner el caso, algo que le comenté a Alberto también, que es el caso de Nicolás Copérnico, que él pateó el tablero completamente al definir al Sol como el centro del universo, por sobre la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Pero algo que yo no sabía era que él también tenía unos sesgos enormes de su época. Y por ejemplo, cuando definió al Sol como el centro del sistema solar, el centro del universo, hacía los cálculos y seguían sin darle, porque él estaba convencido de que las órbitas de los planetas alrededor del Sol tenían que ser estrictamente circulares. Me llama la atención de que no haya pensado esa pequeñez, que Ujú. era decir, bueno, pero las órbitas de los planetas no tienen por qué ser circulares, pueden tranquilamente ser elípticas o alguna otra forma. Sí, Pero él sí, estuvo, claro. en un momento estuvo completamente encerrado. Sí. Mira, hay otro ejemplo interesante en ese sentido que es el de Pasteur. Pasteur, que fue espectacular, no solamente en la microbiología, sino también en la bioquímica. Es el prototipo del científico útil, ¿no? De que además resolvió montones de cuestiones prácticas y era consultado por los gobiernos en las epidemias y cosas por el estilo, además de determinar muchas cuestiones en el metabolismo y en la bioquímica. Él, de alguna manera, introduce o aporta los resultados experimentales más importantes a favor de una doctrina que dominó la biología filosóficamente en el siglo XIX, que es el vitalismo, ¿no? El vitalismo es justamente una doctrina francesa de Henri Bergson. Bergson decía que los seres vivos tenían la langue vital, el aliento vital, algo que no tenían la materia inanimada. Y Pasteur hace esta experiencia, bueno, esto todavía está en el Instituto Pasteur de París, la botella de Pasteur. Él, digamos, pone una botella llena de material orgánico y desafía a cualquiera que vea la aparición de vida. Y esto claramente el vitalismo es una doctrina equivocada, digamos, por lo menos en este momento la doctrina dominante es que la materia viva se origina de la materia justamente de eso que tiene ahí en la botella, dadas determinadas condiciones, que no son las que eligió Pasteur, que es mantener la botella a temperatura ambiente en un laboratorio de la ciudad de París. Eh, pero esto, en su momento, fue extremadamente útil desde el punto de vista profiláctico, de la profilaxis mental, porque en ese momento muchos biólogos creían, qué sé yo, que las ratas surgían de la podredumbre, se generaba, y las pulgas salían de la ropa sucia, qué sé yo, los piojos, pero no cualquier persona. Kant creía esto, que era uno de los grandes pensadores del siglo XVIII. O sea que en su momento este error sirvió para eliminar errores todavía más groseros, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, de todas maneras, a ver, estos grandes hitos científicos como Darwin o Pasteur, aún en sus errores, de alguna manera, y siendo de alguna manera prisioneros de la forma de pensar de su tiempo, lo pensaron de manera sublime, digamos, Claro. haciendo las preguntas correctas. Te quiero hacer una pregunta que sé que la respuesta es muy difícil porque vos estás haciendo ciencia en la actualidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas, si es que podés reconocerlas, en la que vos te sentís prisionero del tiempo en el que estás viviendo ahora, que no te permite hacerte las preguntas adecuadamente? Así como le pasó a Einstein con el éter,
a Copérnico con las órbitas circulares o a Darwin con las leyes de Mendel, ¿vos pensás que vos como científico o la comunidad científica en general está cometiendo algún error que no podemos ver? ¿Cómo lo A ver, ves? no, eso, dos cosas ahí, Bernardo. La primera es que creo que, y en este sentido ha sido importante el aporte de los epistemólogos. este, em, Nosotros tenemos una ventaja, o creemos por lo menos que tenemos una ventaja, em, respecto a estas personas que vos has mencionado, ¿no? Que es que se ha reflexionado mucho sobre las ciencias, que hace que, si bien uno no está exento de errores, por lo menos ahora lo sabe. Ahora está al tanto de que el conocimiento científico es un conocimiento falible, relativo, y que uno puede estar comiendo el amague, por así decirlo, cosa que esta gente no sabía, porque no había verdaderamente eh, una reflexión de esta naturaleza sobre la ciencia. A mí me parece que los aportes que han hecho personas como incluso la Escuela de Viena, pero también Popper y sobre todo Kuhn, acerca de la manera en la cual, qué clase de conocimiento es científico, qué clase no lo es, con todas sus críticas y sus limitaciones. Me parece que si uno hace algo relacionado con la ciencia, lo hace ser más precavido. Eso es genuinamente una ventaja. Estas reflexiones enseñan de que en general el tiempo demuestra que uno siempre está equivocado, por lo menos en algo. Entonces, esto me parece que hace ser más precavido. Y la otra cuestión es algo que la base de la actividad científica se basa en una creencia indemostrable, que es que el mundo exterior es comprensible. No hay ninguna razón por la cual tenga que ser comprensible. Comprensible para mi estructura mental. En este sentido, me parece interesante la postura que tiene Mario Bunge, ¿no? Mario Bunge tiene una idea que es la del realismo crítico. Es decir, es verdad, no podemos saber eh, que si el mundo es comprensible. Sin embargo, los grandes logros de la ciencia en términos predictivos, o sea, de decir, bueno, esto va a pasar, ¿no? Si pasa esto y esto es lo que va a ocurrir, hacen que daría la impresión de que el mundo sí es comprensible, por lo menos hasta un cierto punto. Eh, ya que la probabilidad de que la ciencia haya tenido todo este éxito por pura casualidad es mucho menos probable, digamos, Claro. es mucho más remota esa probabilidad. La verdad que si esto es pura coincidencia, verdaderamente estamos ante un milagro muchísimo más grande que el milagro de pensar que el mundo es conmensurable con nuestra mente. Pero esto lleva a otra cuestión que también se planteó hace muchos años, fue planteada, creo que fue Jeans. El científico es como un pescador que tira sus redes. Yo a veces las contaba en las clases, así que alguna vez vos estuviste. A veces no, porque no se daban las circunstancias. El científico es como un pescador que va tirando sus redes y va levantando su pesca y va clasificando todo lo que saca y al final eh, saca las leyes fundamentales de la pesca, ¿no? Que es todos los peces tienen más de 5 centímetros. Este, eh, y y claro, obviamente un escéptico que esté mirando diga, bueno, pero esta es la clase de conocimiento que usted tiene. Eh, es obvio que no sacan peces de menos de 5 centímetros porque ese es el tamaño de su red. Este, y la respuesta del científico a esa muy razonable pregunta es, a mí no me interesan los peces no pescables. Pero después está el epistemólogo, que le dice al científico, estoy totalmente de acuerdo con usted, todo lo que no pase por la red es metafísica. Ahora, una manera equivalente de llegar a la misma conclusión es estudiar el tamaño de la red, en lugar de pescar 1 millón de peces y hacer la estadística. Me parece que esa es la gran contribución que los epistemólogos han hecho en la segunda mitad del siglo XX. O sea,
han reflexionado sobre la naturaleza del oficio de ser científico y de interrogar a la naturaleza, y han hecho un gran trabajo de profilaxis, eliminando suposiciones que estaban infundadas, que no estaban sostenidas, como que todo puede ser comprendido, como que la ciencia es un proceso puramente acumulativo, donde todos los conocimientos van encajando perfectamente dentro de un corpus teórico existente. Y esto me parece que debería haber hecho, por lo menos es el impacto que ha tenido sobre mí, hacernos mucho más modestos y precavidos respecto a la naturaleza de nuestro trabajo y al tipo de resultados que le podemos dar al resto de la sociedad. La verdad que me hiciste conocer muchas cosas que no conocía. Te comento que la historia de los peces y las redes, si es que la contaste cuando era alumno tuyo, no me la acordaba, así que me vino muy bien. Y fui haciendo algunas reflexiones. La primera, y que tal vez es la más obvia, es que, bueno, sí, está más que claro que lo que toda la comunidad científica conoce acerca del mundo está completamente sesgado por nuestros sentidos, sin Claro. duda. Si, no, si nosotros no tuviéramos ojos, habríamos aprendido mucho menos sobre la luz Ujú. que ahora que sí los tenemos, ¿no? Algo que es espectacular, como dijiste, es, bueno, toda la ciencia parte de una creencia y que es que el mundo es comprensible. Eso me pareció una frase maravillosa y nuevamente me llevó a la mecánica cuántica una vez más, porque aún los físicos que trabajan más profundamente en esas teorías siguen diciendo, pero la pucha, yo la estudio y no la puedo comprender. Ni siquiera los que Ujú. más la comprenden entienden bien cómo funciona el universo. Y eso es una reflexión que mientras vos hablabas, yo la fui haciendo porque a nosotros, toda la comunidad científica, al científico en general, le cuesta muchísimo reconocer que el universo en algunos aspectos es simplemente incomprensible, que no hay manera de nosotros de establecer leyes que podamos predecir. Justamente esto de la predicción tiene mucho que ver con el tema del azar al mundo Claro, claro. cuántico, porque en cierto aspecto la ciencia misma, o al menos nuestro poder de la ciencia, nos, nos pone un límite concreto. Esto ya no lo podemos predecir. Es una comprobación bastante reciente dentro de la historia de las civilizaciones, ¿no? Es decir, es como de ayer. Ujú. Antes de eso no había, sobre todo en el siglo XIX fue el gran siglo donde los logros de la ciencia y sus aplicaciones fueron tan impactantes. Había una especie de autocomplacencia, ¿no?, entre los científicos de que, y esto parecía que era como el árbol, como la vaca que nunca iba a dejar de dar leche, lo único que había que hacer era seguir estudiando, en cierta manera con el positivismo refleja este optimismo de que la mente humana va a resolver. No, solamente hay que ponerse este, codo contra el escritorio y esto va a ir saliendo y va a ser un edificio cada vez más grande y más gigantesco y todo va a poder ser. Bueno, como siempre, había una cosa que Vallejo decía, que cuando un científico dice que algo va a pasar, generalmente se equivoca, pero cuando dice que algo no va a pasar, se equivoca siempre. Y esto es lo que el siglo XX vino a traerle al siglo XIX, ¿no? Esta idea de que había un conocimiento eh, acumulativo que iba a progresar indefinidamente, no era así, ¿no? Iba a haber verdaderas rupturas en las cuales grupos completos de científicos iban a quedar afuera verdaderamente de la parte más cool de la ciencia en ese momento. Hay un ejemplo muy curioso, que yo tengo un amigo físico con el que siempre nos gusta hablar sobre la historia esta, los congresos Solvay, que fueron a principios del siglo XX, los presidía siempre Lorentz. Y no entendía nada de lo que se hablaban ahí. Él era un físico clásico, tenía como 70 años, ahí iban de gente como Heisenberg, de Broglie, este, como Pauli, como este, bueno, todos los Bueno, Einstein físicos mismo, cuánticos ¿no? debían ser como si fuera yo, o sea, no entendía nada, era una física completamente desconocida para él. Y esto, bueno, pasa. Por eso hay que estar preparado, ¿no?
y justamente viendo cómo se ensartaron los grandes hombres, mujeres de nuestra profesión, tratar de no cometer los mismos errores en la medida de lo posible, y si uno los comete, practicar la autoindulgencia, porque si se equivocaron Darwin y Pasteur y Leloir y todo eso, bueno, voy a ensartar. Excelente reflexión, Néstor. Quería consultar, hay dos preguntas que Dale. son más del orden personal y que es un poco como un juego. La primera es como un juego, la otra no tanto. ¿En qué vos te sentís como Lorenz en la conferencia Solvay? Que vos digas, bueno, a lo mejor yo no lo sé, y obviamente vos tampoco lo sabés, pero a lo mejor la ves venir. Se viene una nueva teoría de algo en la que vos estás quedando afuera. Ah, ¿Sentís que puede pasar eso? O sí, claro. No, no puede pasar, está pasando. En este momento hay dos grandes campos dentro de la biología, ¿no? Por supuesto, dentro de otras disciplinas. Ya me quedé afuera más o menos en la época por lo menos de Maxwell. Sí, me perdí la física, o de los primeros trabajos de Einstein, me perdí toda la física del siglo XX. Pero en biología hay dos campos. Una es la biología de sistemas y la otra es la biología sintética, que es la biología en la cual ya en lugar de entender cómo funciona la ciencia, un poco como decía Marx, no queremos entender el mundo, sino transformarlo, ¿no? Yo pasé unos meses en Alemania este año, volví hace relativamente poco, trabajando en un laboratorio de ese tipo. Bueno, de eso me he quedado completamente afuera. No es que no entienda los fundamentos, pero no se me ocurren las preguntas correctas. ya, Es simplemente así. Entiendo cómo interesantísimo. funciona, pero, a ver, en ciencia todos sabemos que lo importante no son las respuestas, sino las preguntas. Las respuestas vienen solas, en cierta manera, porque existen métodos y fórmulas para responder a esto. Lo fundamental son las preguntas. Y eso ya estoy completamente afuera. Ah, impresionante tu respuesta. Porque yo te quería preguntar de cara al futuro, si vos pensabas que podía pasar y nunca me hubiera imaginado que me respondiera algo que ya está pasando y me parece una honestidad increíble. La verdad que sinceramente disfruté mucho y te digo la atención. Me gustó mucho la curiosidad, pero todo lo que me dijiste después sobre la parte epistemológica, aún más me gustó. Así que estoy Bueno, me muy alegro. contento. Muchas gracias, Bernardo.